Bueno, comentábamos de que en este seminario íbamos a hablar de dos nuevas gamas que había presentado Harting en la feria de Hannover. En este caso se trata de la gama Han S-Press y de la gama Han Ecoa. Iniciamos con la Han S-Press. Antes de nada, indicar la Han S-Press es un conector que entra dentro de la gama Han-E. En este caso vamos a hacer una pequeña descripción de lo que significa para Harting esta gama. Harting es una empresa que lleva 70 años en el sector del conector industrial y de esos 70 años, 60 ha estado conviviendo con la gama Han-E. La gama Han-E es uno de los diseños más antiguos y a pesar de ello es un conector que es plenamente vigente en la actualidad. Se puede utilizar en un montón de aplicaciones, es muy versátil y es un conector muy fiable y muy robusto, como se ha podido comprobar durante todos estos años. Para un dato importante, para indicar la importancia que tiene para Harting este conector, indicar que Harting fabrica actualmente 4 millones de conectores Han-E al año. De hecho, Harting ostenta la mayor cuota de mercado de este conector, además de que fue el que lo inventó. De hecho, el conector Han, el nombre Han, viene de las siglas Harting, norma Harting. Este conector tiene varios tamaños. Los tamaños clásicos serían el 6B con 6 contactos, 10 contactos, 16 contactos y 24 contactos que podemos ver aquí. Y dentro de esta gama teníamos hasta ahora estos diferentes sistemas de terminación. La de engaste o crimpado, la de tornillo, la de cepo y la de doble cepo para poder realizar diferentes derivaciones. A todas ellas se ha de sumar ahora esta nueva terminación que es este nuevo conector que es el Han S-Press. El Han S-Press cambia el sistema de terminación basándose en una serie de pestañas que vienen completamente abiertas, de tal manera que no se necesitan herramientas especiales para poder realizar el montaje. Este tipo de terminación está basado en el de cepo, en el cual teníamos un muelle con un resorte, de tal manera que con un destornillador podíamos activar y desactivar el resorte y permitía extraer o fijar el cable. En este caso no hace falta un destornillador, sino que la misma pieza, al bajarse y al subirse, libera o aprisiona el cable, como podemos ver en estos ejemplos que tenemos aquí. Por otro lado, indicar que tenemos diferentes tipos de cable que podemos utilizar con este conector, desde cables sólidos a cables flexibles con múltiples hebras, y en estos casos tenemos la opción de conectarlo con o sin puntera. De tal manera que prácticamente es un conector que es compatible con prácticamente todos los cables que podemos encontrar, siempre que sean de secciones de cable de 0,14 a 2,5. Indicar que en la versión de tornillo, por ejemplo, la sección mínima de cable es de 0,5, por lo cual se amplía la sección de cable con respecto al de tornillo. Este conector tiene las mismas prestaciones que el resto de conectores de la gama Han-E. Eso quiere decir que tiene 500 voltios para tensión de trabajo y cada contacto puede llegar a soportar hasta 16 amperios. Los tamaños, los clásicos, los mismos que habíamos visto antes dentro de la gama Han-E, que serían el de 6 contactos, 10 contactos, 16 contactos y 24 contactos. Y como todo el resto de conectores de la gama Han-E, son compatibles unos entre otros. Es decir, se puede utilizar un conector macho Han-E con un conector macho engaste con un conector hembra Han S-Press o un conector macho Han S-Press con un hembra de tornillo, como podemos ver aquí, etcétera, etcétera. Para poder verlo, vamos a activar un momento la cámara web. En la cámara web aquí podéis ver un conector Han S-Press, tal como indicaba, tal como viene, con las pestañas abiertas. En este caso se puede incluir un contacto, un cable sin contacto, un cable pelado o con un cable con puntera y entonces simplemente apretando aquí ya realizamos la fijación. Se puede hacer con la mano, no se necesita de ningún paso adicional, de herramienta adicional. Luego, para poder extraerlo sí que necesitamos un destornillador, el cual se coloca aquí y haciendo un movimiento angular se consigue sacar la pestaña y de esta manera se puede incluir y quitar el cable.
Una prestación adicional y muy interesante que tiene este conector es que se pueden realizar puenteos, es decir, multiplicaciones de potencial. Para ello disponemos de varios accesorios, en este caso una serie de jumpers, los cuales se pueden introducir fácilmente dentro del conector. Hay jumpers como este de aquí que pueden unir dos contactos de dos filas diferentes, y luego hay estos otros de aquí que aparte unen desde 3 a más. No únicamente hay estos puentes que podéis ver aquí, sino que los hay más largos, que permiten unir varios contactos de la misma fila. Aparte, por estos agujeros que podéis ver aquí, por donde se colocan los jumpers, también se permite realizar medidas como si fuese con un multímetro, con un tester, como si fuese un regletero. Es decir, este conector... Un momento, ¿no se oye? Un segundo. ¿No se oye? Ah, no está activada. No, no la activo. Indicar que a través de estos agujeros que podemos ver aquí, ¿vale? Estos agujeros también permiten realizar pues, medidas con un multímetro o con algo similar para poder ver la intensidad que pasa por cada uno de los contactos. Aquí podemos ver en este conector que para poder colocar el jumper simplemente se presiona, tal como se ve aquí. Hay un clic audible y eso nos asegura que está bien conectado. La gracia de esta función es que podemos sustituir dentro de un armario a otros elementos que cumplían esta función de puenteo y esta función de medida con un tester, ¿vale? A pesar de llevar este puente, indicar que este conector es compatible con bases y capotas de construcción alta. Es decir, se puede colocar el puente y aún así lo podemos colocar en capotas como la que estoy mostrando aquí en pantalla, ¿vale? En caso de que no se quiera utilizar la función de puente, se puede utilizar con cualquier base y capota de tamaño de construcción baja compatible con los tamaños B, ¿vale? Un ejemplo de aplicación la podemos ver ahora aquí en la presentación, que es con el sustituir, por ejemplo, un regletero dentro de un cuadro eléctrico. En este caso, primero disminuimos el tamaño en el carrilín, porque no necesitamos poner 24 bornas una al lado de la otra. Luego tenemos la posibilidad de acceder a la parte posterior del conector, de tal manera que podemos realizar puenteos como los que se ven aquí, en azul y rojo, o hacer mediciones. Indicar de que los puentes tienen diferentes colores para cumplir diferentes funciones. Es decir, por ejemplo, si son de 24 voltios lo podemos poner de color azul, y si son de color rojo lo podemos utilizar para los comunes. Aparte, en este caso se ha puesto un adaptador de la gama HANSnap, que es un adaptador que nos permite colocar diferentes tipos de conectores de la gama industrial dentro de un armario. Y este adaptador en concreto es abatible, de tal manera que facilita el acceso a la parte posterior del conector, ya sea para realizar puentes o realizar mediciones. Por otro lado, ahora vamos a hablar de la segunda gama que queríamos presentar hoy, que es la gama Han Eco-A. La gama Han Eco-A es una gama de envolventes de plástico, pero ahora mismo en un tamaño más pequeño, más estrecho. Comentar que hasta ahora lo que teníamos era la gama Han Eco-B. La Han Eco-B es un envolvente conocido sobre todo porque al ser de plástico es muy efectivo en ambientes corrosivos, y aparte es más ligero, a pesar de ser de plástico, es un plástico reforzado con fibra de vidrio, un 25% es fibra de vidrio, lo que le da una gran robustez. Hasta ahora estos conectores únicamente podían ser utilizados con los módulos de la gama Han modular y por otro lado con los Eco monoblock. Estos módulos, como podéis ver aquí, ninguno de ellos tiene una fijación por tornillo. Sin embargo, la nueva gama que presentamos aquí, el Han Eco-A, sí que permite. Como podéis ver aquí, estos son
conectores de tamaño 10 y 16A, pero son los conectores compactos que podemos encontrar dentro del tamaño A y cuya fijación se realiza mediante estos tornillos que podéis ver aquí, ¿vale? Para un ejemplo, en este caso, aquí en la cámara web, en este caso tenemos aquí un frame de la gama Haneco A con un conector de tamaño 10A, ¿vale? Indicar que el frame que incluí aquí es el que viene con la base para empotrar, que podéis ver en la presentación aquí. Y este frame viene con esta pletina de metal que precisamente sirve para hacer la continuidad del tierra. En los conectores de tamaño 10A, el tierra se puede realizar la conexión por esta parte de aquí o por esta otra parte de aquí. En caso de que se tenga que realizar la conexión, no sabemos si la contrapieza estará de este lado o de este otro. De esto se soluciona colocando esta pletina de metal que podéis ver aquí y dando la continuidad nos aseguramos de que se haga una continuidad del tierra a pesar de que el conector es de plástico, ¿vale? Una vez realizado el montaje, en el caso de la base para empotrar, tenemos dos opciones, o hacer la inserción por la parte interior o por la parte exterior. Si lo metemos por aquí, igual que el Haneco B, entra a presión. Se hace la presión por aquí y ya tenemos el conector metido. En el caso de que lo quisiésemos hacer por el otro lado, pues disponemos aquí de la opción de estas roscas para poder atornillar el conector, al igual que sus versiones metálicas, ¿vale? A pesar de ser un conector de plástico, indicar que mantiene la misma IP que las versiones metálicas, es decir, tiene las mismas prestaciones que un metálico y aparte es resistente a corrosión. La IP que mantiene es la IP65. Este conector nace con todas las versiones disponibles, es decir, nos encontramos, por ejemplo, que al sacar la primera versión del Haneco B solamente habíamos sacado capotas y bases a empotrar. En este caso tenemos todas ellas, tenemos desde bases a empotrar, como podéis ver aquí, a bases fijas de superficie, bases prolongadoras, que en las versiones metálicas del tamaño A no existían, y también con capotas de salida recta y capotas de salida lateral. Aparte tenemos versiones con tapa solidaria, como podéis ver aquí. De hecho, la tapa solidaria está preparada para utilizarse en todas las bases que tenemos de empotrar. De hecho, aquí, no sé si se puede apreciar bien, que hay como una especie de saliente de adaptador donde se puede colocar una tapa para poder hacer este juego solidario con las bases, ¿vale? Este conector, como comentábamos, nos da varias opciones adicionales, varias prestaciones que el metálico, por ejemplo, no tenía. La primera de ellas es poder hacer la inserción por la parte interior del cuadro. Esto, la gracia que hace es que podemos entregar conjuntos ya cableados. De la otra manera, si lo metíamos por la parte delantera, el problema que teníamos es que teníamos que cablear posteriormente después de haber colocado el conector. Aquí, sin embargo, podemos cablear y luego, como último paso, presionarlo desde detrás y realizar la conexión. Esto nos permite realizar cableados de este conector y con la disminución de trabajo que luego nos podemos encontrar en campo para realizar el montaje. Aparte de asegurarnos de que ya vienen los cables preconfeccionados y sin errores. ¿Vale? Indicar de que es fácilmente extraíble. En la cámara web ahora, por ejemplo, aquí tenemos una base a empotrar con un conector incluido, simplemente empujando por aquí y también por el otro lado haciendo lo mismo, conseguimos extraer el frame con el conector ya incluido. Luego, a la hora de introducirlo dentro de un armario, lo mismo de antes, simplemente se coloca, se presiona y ya está el conector acabado, al menos la base.
Por otro lado, hay una prestación bastante interesante con la gama Hanecoa y es la compatibilidad que tiene con sus versiones metálicas. Es decir, aquí por ejemplo tengo una base con el envolvente Hanecoa y sin embargo, luego si quiero realizar un montaje con una capota metálica, puedo hacerlo, como lo que se puede ver aquí. En este caso tengo una base de plástico con una capota metálica. Y lo mismo puedo realizar con la contrapieza. En este caso, colocarle una base metálica con una capota Hanecoa, como la que podemos ver aquí. También es compatible. Esto lo que nos permite es que, por ejemplo, si tenemos una máquina ya con las bases metálicas, puede realizar las capotas con la gama Haneco y en todo caso, para poder ya tener un conjunto completamente resistente a la corrosión, cambiar en un futuro las bases. Porque no lo había comentado, pero la fijación de el troquel que se necesita en las bases a empotrar, tanto de las metálicas como de las Hanecoa, es el mismo troquel. Simplemente hay una pequeña diferencia y es que en el caso de que se quiera sacar desde dentro del armario el frame con el conector, sí que se necesitaría un rectángulo más grande. Pero si no se quiere esta prestación, se puede utilizar el mismo troquel que las metálicas y se conectaría por delante, al igual que se hace con las metálicas. Es decir, no se necesita cambiar el mecanizado para poder cambiar de un conector metálico a un Hanecoa. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí la sesión de hoy. Siento los problemas técnicos que ha habido en un comienzo. Espero que ahora se haya podido escuchar mejor. En todo caso, si tenéis alguna pregunta, ahora mismo podéis realizarlas. Vale, me preguntan aquí si el Han S-Press y el Hanecoa son compatibles. No, a pesar de que se hayan hecho la misma sesión, no son compatibles. El Han S-Press pertenece a los conectores de tamaño Hane, de tamaño B, mientras que el ECO es de tamaño A. A y B son dos estrechos diferentes dentro de los conectores. Para que lo podáis comprobar, vuelvo a activar la cámara web. ¿Vale? En este caso tenemos el A y en el otro lado tenemos el B. Si se puede apreciar, el B es más ancho que el A, por eso estos no son compatibles con el Hanecoa. ¿Vale? ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Vale. La intensidad que aguanta en el Hanecoa, me preguntan aquí hasta qué intensidad puede llegar en el Hanecoa. En el Hanecoa se utilizan los conectores estándar de la gama Han 10A y 16A. La gama Han 10A y 16A pueden llegar hasta 16 amperios, solamente hay que tener en cuenta que la tensión que aguanta es de 250 voltios. ¿Vale? Vale. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, lo dejaríamos aquí. Invitados al próximo webinar que realicemos. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos volver a estar con vosotros pronto. Muchas gracias.